Mi esposo me regaló un reloj, pero lo que encontré dentro casi me mata. ¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía salido de un sueño, pero escondía una pesadilla dentro? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Todo comenzó el día de nuestro 7º aniversario de bodas. Sergio, mi esposo, llegó con una sonrisa que iluminaba las salas, un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas, y una cajita de terciopelo rojo en la mano. «Feliz aniversario», mi amor susurró mientras me lo entregaba, mirándome como si yo fuera el centro de su universo. No imaginaba que al abrir ese regalo también estaba abriendo una puerta al infierno. Dentro reposaba un reloj vintage bellísimo, de esos que parecen tener alma. Correa de cuero suave, esfera elegante, manecillas que fluían como si el tiempo no tuviera prisa. Igual que tú, me dijo con esa voz suya tan segura, elegante y eterna. Pero lo que ni él ni yo sabíamos en ese momento era que ese reloj no solo marcaba la hora, marcaba el comienzo de mi peor pesadilla. Me llamo Lucía, tengo 35 años y soy profesora universitaria en Granada. Enseño literatura comparada en una facultad donde las paredes aún huelen a tiza vieja y libros mojados por el paso del tiempo. Siempre he sido de rutinas café, solo por la mañana, caminata corta hasta el campus clases, hasta el mediodía, libros por la tarde. Nada fuera de lo común, nada fuera de control. Mi esposo Sergio es otra historia. Empresario de éxito, siempre impecable, como salido de una portada de revista. Un hombre de traje bien planchado, sonrisa blanca y palabras suaves como terciopelo. Lo conocí hace 9 años, cuando él estaba presentando un proyecto de inversión en la universidad. Me conquistó con su seguridad y su obsesión por los detalles. Una mujer como tú merece un amor que no se le acabe ni con los años, ni con los errores, me dijo la noche en que me pidió matrimonio. Yo, ingenua o ilusionada, acepté sin pensarlo 2 veces. Nuestro matrimonio durante mucho tiempo fue como una postal, viajes, cenas con velas, sorpresas sin motivo. En público, Sergio era el marido perfecto. En privado, también lo era, al menos eso creía yo. Cada vez que enfermaba, él estaba. Cada vez que tenía un mal día, él sabía cómo endulzar mi mundo. No era pasión de película, era algo más tranquilo, pero yo creía que era amor verdadero. Ese año cumplíamos 7 años de casados. 7, un número simbólico sagrado para algunos, y Sergio lo sabía. Por eso esa mañana apareció en casa con una caja pequeña, forrada en terciopelo rojo, como si llevara algo antiguo, algo que debía ser tocado con respeto. Dentro, un reloj de pulsera claramente antiguo, probablemente de los años 50 o 60. El cuero olía a pasado. Las manecillas flotaban como suspiros de otro siglo. Es un reloj eterno, como tú, me dijo él. Clásico, elegante, silencioso. Y sobre todo, inolvidable. Yo sonreí, lo abracé. Me sentí afortunada, porque mientras otras mujeres recibían flores genéricas o cenas improvisadas, yo recibía un fragmento del tiempo envuelto en historia. Me lo puse sin dudar. Se ajustaba perfecto, como si estuviera hecho para mí. Lo que no sabía es que ese reloj no era un regalo, era una advertencia. Al día siguiente, me desperté antes que el despertador. Lo primero que vi fue el reloj sobre la mesita. Por un momento pensé que había soñado con él. Su diseño delicado parecía aún más hermoso bajo la tenue luz de la mañana. Me lo puse sin pensar. Me gustaba cómo se sentía firme, cómodo, casi como una extensión de mi piel. La mañana transcurrió con normalidad, clases, estudiantes distraídos, papeles acumulados en mi escritorio. Pero en algún momento, mientras explicaba un poema de Alejandra Pizarnik, comencé a sentirme rara.
No sabría explicarlo con precisión. Era como si el aula se estuviera encogiendo. Una leve presión en el pecho. Mis manos sudaban aunque no hacía calor. Mi visión se volvió borrosa por unos segundos. Me detuve a mitad de frase, tratando de recuperar el aliento. «¿Profesora?», preguntó una alumna preocupada. Me disculpé y me senté. Respiré hondo. Pensé que tal vez no había desayunado bien o que el café me había caído mal. Al rato la sensación desapareció. Terminé la clase como si nada, pero no fue la única vez. Esa misma semana, cada vez que usaba el reloj, los síntomas volvían una sensación de ansiedad sin causa, palpitaciones repentinas, náuseas ligeras. No eran lo suficientemente graves como para desmayarme, pero sí lo bastante extraños para hacerme pensar. Un día, durante una reunión con colegas, me sentí tan mareada que tuve que excusarme al baño. Me miré en el espejo y me noté pálida con los ojos ligeramente rojos. Lo curioso era que esos síntomas desaparecían por completo en cuanto me quitaba el reloj. Pensé que tal vez era alérgica al material. Aunque nunca me había pasado antes, podía ser una reacción cutánea o algo más interno. Empecé a sospechar que algo no estaba bien, pero me sentía tonta por pensar que un reloj podía estar causando todo eso. Una noche, mientras cenábamos, se lo comenté a Sergio medio en broma. «¿Y si me está envenenando tu regalo de aniversario?». Él soltó una risa suave y dejó su copa de vino sobre la mesa. «¿Qué dices, Lucía?», dijo con una sonrisa divertida. «Es solo un reloj. Quizás estás estresada con los exámenes finales. Lo digo en serio. Me siento rara cada vez que lo uso. Me mareo. Me late el corazón más rápido. Es extraño». Sergio me miró por unos segundos. Luego se inclinó hacia mí, tomó mi mano con ternura y dijo: «Amor, probablemente eres alérgica a algún metal de la caja. Eso pasa más de lo que crees. Quieres que le quite la correa y se la cambie por otra». Su reacción fue tan tranquila, tan razonable, que me hizo dudar de mi propia intuición. Tal vez sí era solo eso, tal vez me estaba sugestionando, pero algo muy en el fondo de mí seguía inquietándome. No era solo el malestar físico, era algo más sutil. Sergio estaba actuando distinto. En semanas anteriores, solía ser él quien me llamaba varias veces al día. Enviaba mensajes, me preguntaba cómo iba mi jornada. Ahora sus mensajes eran escasos y breves. Cuando llegaba a casa, a veces se metía al despacho sin decir palabra, o salía a la terraza con el móvil hablando en susurros. Una noche desperté y no lo encontré en la cama. Lo vi en la sala de espaldas a mí revisando su portátil. Cuando me oyó, lo cerró rápido. «¿No podías dormir?», le pregunté. «Sí tenía algo del trabajo pendiente». «Vuelve a la cama, ya voy». En su tono había una tensión que no supe interpretar. Una parte de mí quería pensar que eran cosas mías, que estaba exagerando, pero otra parte sentía que ese reloj no era solo un objeto, que algo se había activado en mi cuerpo, sí, pero también en mi mente. Me volví más observadora. Empecé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba cuándo usaba el reloj, cómo me sentía, qué comía, si dormía bien. Todo parecía apuntar a un patrón. Los síntomas solo aparecían cuando lo llevaba puesto durante varias horas. Incluso lo probé con una amiga sin decirle nada. Se lo presté durante una tarde bajo el pretexto de mostrarle qué bien se veía puesto. Ella no sintió nada, o al menos no dijo nada raro. Eso me confundió aún más. Una tarde, mientras revisaba el reloj más detenidamente, me di cuenta de algo curioso. La parte trasera donde normalmente iría la marca o el número de serie no tenía ninguna inscripción. Ninguna. Era completamente lisa. Eso me pareció inusual, incluso sospechoso. Recordé entonces una frase de mi padre, que era relojero aficionado.
Un buen reloj siempre cuenta su historia. Si está en silencio, es porque quiere esconder algo. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, no solo por mi salud, sino por lo que ese objeto podía significar. ¿Era un simple defecto? ¿Un regalo mal hecho? ¿O había algo más? Algo que Sergio no me estaba contando. Aún no lo sabía, pero lo iba a averiguar, cueste lo que cueste. A partir de ese momento, empecé a mirar todo con otros ojos. No solo el reloj, también a Sergio. Sus gestos, sus horarios, sus palabras. Había algo diferente. Las noches comenzaron a alargarse. Sergio ya no llegaba a casa a las 8 como siempre. Ahora eran las 9, las 10, incluso más tarde. Cuando le preguntaba su respuesta, era siempre la misma. Reunión de última hora, clientes extranjeros, tráfico insoportable. Me lo decía sin mirarme, quitándose el reloj el suyo y dejándolo sobre la cómoda mientras iba directamente al baño. Una noche mientras cenábamos, mientras yo cenaba y él revisaba su móvil, lo noté especialmente tenso. El teléfono vibraba cada pocos segundos. Lo miraba, pero no contestaba, hasta que de pronto se levantó, tomó el dispositivo y salió al balcón. Me quedé en silencio con el tenedor suspendido en el aire, escuchando su voz baja, como si estuviera tratando de que las paredes no lo oyeran. No podía distinguir las palabras exactas, pero su tono, ese tono nervioso y autoritario a la vez, me heló la sangre. Al entrar intenté preguntarle algo banal. ¿Todo bien? Sí, respondió rápidamente y cambió de tema. Estaba hablando con un proveedor. Nada importante. Mentira. Lo supe por cómo desvió la mirada, por la rapidez con la que cambió de tema, por cómo guardó el móvil en el bolsillo, en lugar de dejarlo sobre la mesa, como solía hacer. Esa noche, mientras él dormía, yo no podía. Mi mente no paraba de armar teorías. Tenía que saber qué estaba pasando. Necesitaba pruebas, algo más que corazonadas. Así que tomé una decisión que jamás imaginé: revisar su ordenador. Esperé a que su respiración se hiciera más profunda. Caminé de puntillas hasta el despacho. Me temblaban las manos. Sabía la contraseña, su fecha de nacimiento como siempre, y en segundos estuve dentro. No había muchos correos recientes. Todo parecía normal, pero recordé que Sergio tenía una carpeta llamada Gastos Proyectos, que casi nunca abría. Al acceder, encontré un correo con el asunto reloj listo. Solo falta el pago final. Me quedé helada. El mensaje era de una dirección extraña sin nombre, contactoytallerpersonal.com. La fecha coincidía con 3 días antes de nuestro aniversario. El contenido era breve. La pieza está terminada. El mecanismo funciona como lo pediste. El saldo debe abonarse antes de la entrega. No decía nada más, pero no hacía falta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué clase de mecanismo? ¿Qué función especial podía tener un reloj de pulsera? Lo peor era que Sergio no me había dicho nada sobre pagos, ni sobre mandar a hacer el reloj. Me había hecho creer que era una reliquia, una pieza encontrada por casualidad, una joya antigua, que simplemente había comprado en una tienda de antigüedades. Pero esto era otra cosa. Cerré el portátil de golpe, temblando. Volví a la cama como un autómata con la garganta cerrada. Sergio dormía profundamente, con una pierna fuera del edredón y la boca ligeramente abierta. Lo observé por minutos, intentando descifrar si ese hombre al que había amado por años era realmente quien decía ser. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente ya no. Algo se había quebrado, y por primera vez sentí que mi vida, tal como la conocía, podía no solo cambiar, sino estar en peligro. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé café, le di un beso como siempre, le deseé buen día, mientras él salía con su traje perfecto.
En cuanto la puerta se cerró, llamé a Isabel. Isabel no era solo mi mejor amiga desde la universidad, también era abogada, de esas que no se asustan por nada, que miran con lupa todo lo que parece turbio. Cuando le conté lo del reloj, los síntomas y el correo extraño, guardó silencio durante varios segundos. Lucía, eso no suena bien, pero si hay algo raro lo vamos a encontrar. Necesito ver ese reloj. Quedamos esa misma tarde. Me llevé el reloj dentro de una caja pequeña sin ponerlo. Isabel lo examinó con la curiosidad de quien huele el crimen antes de que ocurra. Mira, yo no soy técnica ni científica, pero esto no parece un simple regalo de aniversario. Si de verdad quieres saber qué hay aquí, deberíamos llevarlo a alguien que entienda de mecanismos. ¿Confías en mí? Asentí sin pensarlo. En ese momento, Isabel era mi única aliada. Tengo un contacto, continuó ella. Don Miguel. Tiene una casa de empeños y sabe más de relojes antiguos que cualquier coleccionista. Es discreto, y si hay algo extraño, lo va a notar. No sabía si quería saber la verdad, pero necesitaba descubrirla. Necesitaba ponerle nombre a esa angustia que me venía oprimiendo el pecho desde que me puse ese maldito reloj. Porque ya no era una sospecha. Era una certeza temblorosa a punto de estallar. El día era gris. El tipo de gris que no anuncia tormenta, sino algo más sutil. Una advertencia muda. Isabel pasó a recogerme en su coche a las 4 en punto. Llevaba su típica chaqueta negra de cuero y el ceño fruncido, como si ya supiera que lo que íbamos a descubrir no iba a gustarnos. El reloj estaba envuelto en una tela suave dentro de mi bolso. No quería tocarlo directamente. Me daba escalofrío solo pensar en tenerlo cerca de la piel. ¿Estás lista?, preguntó ella con el motor aún en marcha. Asentí sin decir palabra. Nos dirigimos al centro, a un barrio antiguo de Granada, donde las tiendas parecían suspendidas en otra época. La casa de empeños de don Miguel no tenía cartel luminoso ni escaparates ostentosos. Solo un pequeño letrero de madera que decía «Antigüedades y valoraciones». Isabel me había dicho que don Miguel era un hombre reservado, pero extremadamente hábil. Si algo extraño pasaba con el reloj, él lo sabría. Entramos. Un tintineo de campanitas anunció nuestra llegada. El interior estaba lleno de objetos que parecían contar historias: relojes de péndulo, cámaras fotográficas, gramófonos, crucifijos tallados. Detrás del mostrador, un hombre de unos 70 años nos miró por encima de sus gafas. Tenía el rostro curtido y el gesto serio de quien ha visto demasiado. Isabel saludó con voz grave. «Y esta dama, una amiga. Necesita tu opinión sobre un reloj». Él asintió sin más palabras. Isabel sacó la caja de mi bolso con cuidado y la puso sobre el mostrador. El silencio que se hizo cuando él la abrió fue denso, casi eléctrico. Don Miguel sacó el reloj con manos expertas, lo observó por delante y por detrás levantó las cejas levemente. Luego buscó una pequeña lupa de relojero, se la colocó sobre el ojo y examinó la pieza con una atención que me heló la sangre. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó de pronto sin levantar la vista. «Fue un regalo de mi esposo», respondí con un hilo de voz. Don Miguel dejó el reloj sobre un paño negro y se incorporó lentamente. Ahora sí me miró a los ojos. «Señora, no quiero alarmarla, pero esto no es un simple reloj. Hay algo aquí que no cuadra. El peso está mal distribuido, la parte trasera no tiene ningún sello y el mecanismo parece haber sido modificado». «¿Modificado?», como preguntó Isabel ahora también inquieta. Él dudó un segundo antes de responder. «He visto piezas personalizadas, incluso relojes con compartimientos secretos para contrabando. Pero esto tiene algo más. Hay un microcanal,
un tubo ínfimo visible, solo con herramientas de precisión. No está conectado al mecanismo tradicional. Es como una cápsula. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Qué podría contener una cápsula así?, pregunté apenas logrando articular palabras. Don Miguel suspiró. No soy médico ni químico, pero he visto cosas en mis años. Y por lo que percibo aquí, si ese compartimento guarda lo que sospecho, puede ser muy peligroso. La palabra peligroso colgó en el aire como una daga suspendida. ¿Qué debo hacer? Don Miguel se acercó más con un tono ahora más severo, casi paternal. Debe ir a la policía. Y no tarde. Esto no es un error de fábrica. Esto ha sido diseñado con intención. Sea lo que sea, no debería estar cerca de su cuerpo, ni siquiera en su casa. Quedé en silencio. El reloj que horas antes era solo un regalo misterioso, ahora era un objeto amenazante, una especie de bomba invisible que había llevado orgullosamente en mi muñeca. ¿Y usted puede abrirlo?, preguntó Isabel. Sí, pero antes quiero que entiendan, una vez abierto, no hay vuelta atrás. Si hay algo ilegal o peligroso dentro, tendrán que enfrentarlo. Esto puede ser una prueba clave en una investigación. Miré a Isabel. Ella me tomó la mano. Yo apenas podía sostenerle la mirada. Queremos saber, dije finalmente con la voz quebrada pero firme. No puedo seguir viviendo con esta duda. Don Miguel asintió. Colocó el reloj con cuidado en una bandeja de herramientas, lo cubrió con una campana de cristal para protección y comenzó a preparar sus instrumentos. Pero antes de hacer cualquier cosa, me miró una vez más. Vuelva mañana. Necesito tiempo y delicadeza para abrir esto. Y cuando lo haga, usted debe estar preparada para lo que podamos encontrar. Salimos del local sin hablar. El mundo afuera seguía igual, coches, pasos apurados, risas a lo lejos. Pero para mí, todo había cambiado. Dentro de ese reloj había algo que no solo amenazaba mi cuerpo, amenazaba toda mi vida. La mañana siguiente comenzó como una cualquiera, pero en mi interior todo era distinto. Había dormido mal con pesadillas intermitentes, que no recordaba del todo, pero que me dejaban el cuerpo helado. La idea de que dentro de un simple reloj pudiese haber algo capaz de dañarme me tenía atrapada en un estado de ansiedad constante. No era solo miedo, era una sensación de traición, como si alguien hubiera colocado una trampa justo donde se suponía que debía sentirme segura. Isabel me recogió puntualmente. Esta vez no habló mucho durante el trayecto. La tensión era palpable. Ambas sabíamos que una vez que don Miguel abriera el reloj, ya no habría espacio para suposiciones. La verdad saldría y no podíamos evitarlo. Al llegar la tienda estaba cerrada, pero al segundo golpe en la puerta, don Miguel nos abrió. Nos hizo pasar en silencio. Todo estaba igual, excepto su expresión. Ya no era la del hombre curioso, era la de alguien que había visto algo que desearía no haber visto. He tenido que trabajar con mucha precisión, dijo mientras nos guiaba al fondo del local, donde tenía una mesa con luz blanca directa y una lupa de aumento. Lo que encontré no es algo que se vea todos los días. Nos hizo señas para que nos acercáramos. El reloj estaba desmontado sobre una bandeja forrada en terciopelo. A primera vista, parecía inofensivo, incluso frágil, pero había un detalle que lo cambiaba todo en el interior de la carcasa. Había un microtubo metálico del grosor de un alfiler cuidadosamente encajado entre las piezas. Esto no es parte del diseño original, dijo don Miguel señalando con una pinza. Lo han añadido con una habilidad casi quirúrgica. No lo hubiera notado de no ser por una pequeña anomalía en el peso. Isabel frunció el ceño. ¿Y qué es lo que contiene? Don Miguel tomó una jeringa diminuta con un poco del líquido extraído. No tiene color, no tiene olor.
y está sellado al vacío. Consulté con un amigo que trabaja en toxicología, dijo bajando la voz como si eso hiciera la verdad menos dura. Él no lo analizó oficialmente, pero por su experiencia me dijo que podría tratarse de talio. Sentí cómo se me helaba la sangre. No sabía mucho sobre sustancias tóxicas, pero el nombre lo había escuchado en películas, en historias de crímenes. Talio, un veneno silencioso, inodoro, insípido, que actúa lentamente y puede tardar semanas en matar si se administra en pequeñas dosis. ¿Estás segura?, preguntó Isabel llevándose la mano a la boca. Don Miguel asintió serio. No puedo confirmarlo sin un análisis de laboratorio, pero si tuviera que apostar, diría que sí. ¿Y si esa cápsula se rompía por presión o por temperatura? La sustancia habría entrado en contacto con la piel. En pequeñas cantidades podría generar síntomas leves, al principio mareos, taquicardias, ansiedad. Pero con el tiempo puede ser letal. Me tambaleé. Sentí que el aire desaparecía. Me senté de golpe en una de las sillas de madera que había cerca. Todo daba vueltas. Los síntomas, las náuseas, las palpitaciones. Todo tenía sentido ahora. El reloj no era una joya antigua, era un arma. Esto no es un accidente, dije finalmente con la voz quebrada. Esto fue hecho para mí, pensado para que yo lo usara. Sergio sabía lo que hacía cuando me lo regaló. Isabel se arrodilló junto a mí. ¿Estás segura de que fue él? ¿Podría haber otra explicación? Negué lentamente. En mi mente las piezas comenzaban a encajar como en un rompecabezas siniestro. Sergio, sus ausencias, las llamadas en secreto, el correo sobre el mecanismo que funciona como pediste, el desinterés fingido cuando mencioné los síntomas. Todo tenía una única explicación lógica. Y entonces, un nombre surgió en mi mente, como un susurro maldito. Catalina, la compañera de negocios con la que Sergio decía trabajar desde hace un año. Una mujer que siempre me pareció demasiado cercana, demasiado presente. Una vez la vi acariciándole el hombro en una cena, y cuando le pregunté me respondió: es su manera de ser. No seas celosa. Pero yo sabía lo que había visto. Quieren matarme, dije ahora con rabia en la voz. Sergio está con ella. Y si yo desaparezco, él se queda con todo. Tenemos un seguro de vida altísimo, y con mis ingresos más la herencia de mis padres, les salgo rentable. El silencio fue espeso. Don Miguel asintió con gravedad. No sé qué tipo de persona puede planear algo así, pero no es la primera vez que me encuentro con relojes manipulados, aunque normalmente es por espionaje, no por asesinato. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté mirando a Isabel. Ella no dudó. Ir a la policía. Ya. Con esto dijo señalando el reloj desmontado y con todo lo que sabes. Pero antes, tenemos que investigar algo más. Necesitamos saber quién hizo físicamente esta modificación. No fue Sergio. Él no tiene los conocimientos. Alguien lo ayudó, y si encontramos a esa persona, quizás podamos probar su implicación. ¿Tienes idea de dónde empezar, Isabel? Me miró con los ojos encendidos por una determinación fría. Vamos a encontrarlo, te lo prometo. Y en ese momento lo supe. Ya no era una víctima. Era una mujer que iba a pelear por la verdad, aunque eso significara desenterrar los secretos más sucios del hombre con el que había compartido 7 años de su vida. Después de lo que don Miguel nos reveló, salimos de la tienda como si acabáramos de atravesar una tormenta. Yo ya no sentía miedo, sentía furia, sentía traición y por encima de todo una urgencia insaciable de saberlo todo. Ya no se trataba solo de mi salud, se trataba de mi historia, de mi verdad. Isabel, con su mente afilada de abogada, tomó el mando. Esa misma tarde,
Empezó a investigar talleres de modificación de relojes en Granada y alrededores. Llamó a contactos suyos en el colegio de relojeros, a expertos en antigüedades, incluso a un viejo cliente suyo que coleccionaba relojes de bolsillo. «No es un trabajo que pueda hacer cualquiera», me dijo mientras tomábamos café en su despacho. «Ese tipo de modificación no es común. Necesita precisión quirúrgica, herramientas específicas y alguien que no le tema a lo ilegal». Fue en la tercera llamada de esa mañana cuando algo saltó. «Doña Elena», preguntó Isabel por teléfono, frunciendo el ceño. «La viuda de Joaquín Guerrero». Hizo una pausa larga escuchando. Yo me incliné hacia ella tratando de captar algo. «Sí, claro. ¿Podemos visitarla?» «Es por un caso delicado». Colgó y me miró. «Tenemos algo». Joaquín Guerrero había sido uno de los relojeros más reconocidos del sur de España. Tenía fama de ser meticuloso, reservado, y en sus últimos años de aceptar encargos especiales que otros rechazaban. Había muerto hacía poco más de un año, oficialmente, de un infarto fulminante, pero algunos decían que nunca tuvo problemas del corazón. Nos dirigimos a su antigua casa-taller, ubicada en las afueras de la ciudad, entre árboles secos y faroles antiguos que crujían con el viento. Nos recibió doña Elena, una mujer de rostro cansado, pero mirada firme. Usaba un chal gris sobre los hombros y sostenía una taza de té caliente con manos temblorosas. «¿Ustedes vienen por el reloj?», dijo apenas cruzamos la puerta. Asentimos. Nos hizo pasar a un salón lleno de relojes viejos, todos en silencio, como si el tiempo mismo hubiera decidido quedarse quieto. El ambiente era denso, cargado de pasado. Mi marido era un artista, empezó ella con voz pausada, pero también un hombre acosado por sus principios. En sus últimos años dejó de aceptar reparaciones comunes. Se volvió más reservado. Empezó a recibir encargos por correo sin nombre, solo una nota escrita a máquina, un pago en efectivo y las instrucciones. Isabel sacó una copia del correo electrónico que habíamos impreso. «¿Reconoce algo así?». Elena lo leyó en silencio. Sus manos temblaron levemente. No era correo electrónico. Todo venía en sobres con sellos extraños, pero el tono es el mismo, frío, preciso, exigente. Recuerdo uno que lo perturbó especialmente. Le pedían modificar un reloj vintage, crear un compartimento oculto, añadir una cápsula que no debía abrirse nunca. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Lo hizo doña Elena bajo la mirada. Lo hizo, no porque quisiera, sino porque lo amenazaron. Dijeron que si no lo entregaba en una semana, publicarían fotos comprometedoras de una sobrina suya. No me contó mucho, pero sé que lloró mientras trabajaba en esa pieza. «¿Quién lo mandó?», preguntó Isabel con seriedad. «Nunca supimos el nombre, pero vino alguien a recogerlo. Un hombre alto con gafas oscuras. No dijo palabra. Pagó en efectivo y se fue. Mi marido me dijo después, ese reloj no es para medir el tiempo, es para acabarlo». Me cubrí la boca con la mano. «Y después murió». Del corazón, Elena asintió con lágrimas acumulándose en los ojos. Nunca había tenido problemas. Ninguno. Una semana después de entregar ese encargo, lo encontré desplomado en su taller. El silencio fue absoluto. Isabel dio un paso hacia ella. «Señora, lo que usted nos cuenta podría ayudarnos a abrir un caso. Estamos ante un posible intento de asesinato, y su esposo podría haber sido la primera víctima». «¿Primera?». «Sí», intervine yo con voz temblorosa. «Ese reloj me lo regaló mi esposo, y creo que quería matarme con él». Doña Elena cerró los ojos, como si algo en ella ya lo supiera, como si lo hubiera temido todo ese tiempo. «Yo lo sabía», susurró. «Sabía que esa pieza estaba maldita, pero no tenía pruebas». «Ahora las tenemos», dijo Isabel. Doña Elena se levantó lentamente
y fue hasta una cómoda antigua. Sacó un cuaderno de tapas gastadas. Nos lo entregó sin decir palabra. Es el diario de trabajo de Joaquín. Apuntaba cada encargo, cada detalle. Quizás allí encuentren lo que necesitan. Lo abrimos con reverencia, página tras página de letra pequeña pulcra, hasta que lo vimos. Encargo número 347. Modificación de reloj Omega. Compartimento interno. Cliente anónimo. Entrega en mano. Amenaza explícita si no se cumple. La fecha era exacta, 15 días antes de mi aniversario. Gracias, le dije a Elena conteniendo las lágrimas. Usted acaba de salvarme. Ella negó con la cabeza. No. Yo solo hice lo que debía haber hecho desde el principio. Salimos del lugar con el diario en las manos y una nueva pieza del rompecabezas en su sitio. Ya no era solo intuición. Ahora teníamos nombres, fechas, pruebas y un propósito claro: desenmascarar a Sergio y hacerlo pagar por cada mentira. Me temblaban las manos. Tenía el cuaderno de Joaquín Guerrero, la jeringa con el líquido extraído del reloj, el correo impreso y cada síntoma que había anotado en mi libreta, como si fuera un diario de guerra. Todo estaba ahí, todo lo que él no imaginaba que yo descubriría. Isabel revisó todo por última vez antes de salir. Recuerda, habla claro, pausado, y no te dejes intimidar. Tienes todo el derecho de denunciar. Y si no me creen, Lucía, tienes más pruebas de las que muchos casos llegan a tener en meses. Te van a escuchar. Y si no lo hacen, yo los obligo a hacerlo. Llegamos a la comisaría principal de Granada al mediodía. El ambiente estaba cargado de burocracia y cansancio, pero apenas mencionamos intento de asesinato y veneno en reloj, nos hicieron pasar de inmediato a una oficina más privada. Allí nos recibió el inspector Mateo Garrido, un hombre de rostro sereno, pero con mirada que taladraba. Nos escuchó con atención mientras yo le relataba todo, desde el momento en que recibí el reloj hasta lo que descubrimos con don Miguel y doña Elena. Cada vez que entregaba una prueba, él la miraba como si fuera una pieza de ajedrez, en plena partida. Cuando terminé, el silencio duró unos segundos. Mateo respiró hondo. No les voy a mentir, dijo finalmente. Esto es grave, muy grave, pero también es delicado. Si vamos a proceder, necesito armar un expediente sólido y rápido. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que lo vamos a atrapar, pero debemos hacerlo bien. Si cometemos un error, puede librarse, y alguien que planea algo así no merece otra oportunidad. Me pidió que firmara la denuncia oficial. Luego nos acompañó a un laboratorio forense, donde tomaron muestras del líquido para analizarlo a fondo. El resultado tardaría un par de días, pero ya no era solo una sospecha con lo que teníamos. Podían empezar una investigación formal. Durante las siguientes 48 horas, todo se movió con velocidad sorprendente. Se ordenó vigilancia sobre Sergio. Accedieron a sus llamadas, sus movimientos bancarios, sus viajes recientes. Isabel y yo, por recomendación de Mateo, no volvimos a casa. Nos hospedamos en un pequeño hotel cerca del centro con nombre falso por seguridad. Esa noche no dormí. Lo que más me dolía no era el miedo, era recordar la manera en que Sergio me miraba mientras me colocaba el reloj, como si me amara, como si cada gesto suyo no escondiera una sentencia de muerte. La mañana del tercer día, recibimos la llamada que cambió todo. Mateo había conseguido una orden de arresto. Sergio tenía pasajes comprados para volar esa misma tarde a Lisboa. Y no iba solo. Catalina, la supuesta socia, la mujer de los hombros tocados en cenas, la compañera de negocios que ahora resultaba ser mucho más que eso. Planeaban irse juntos, probablemente, para evitar cualquier implicación si yo moría. El seguro de vida tenía una cláusula. Si fallecía por causas médicas, Sergio recibiría la suma completa sin necesidad de autopsia.
Todo estaba cuidadosamente planeado, pero se le escapó un detalle. Yo no estaba muerta. Mateo me permitió estar presente a distancia cuando realizaron el arresto en el aeropuerto. Estábamos en una sala anexa con monitores de vigilancia. Cuando lo vi entrar al hall con Catalina con sus maletas de diseño y su andar seguro, sentí un nudo en el estómago. Él reía. Ella le sostenía la mano. Y entonces llegaron los agentes. Todo pasó en segundos. Sergio intentó hablar, Catalina preguntaba qué pasaba, pero ya era tarde. Fueron esposados en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. Después del arresto comenzó el verdadero trabajo legal. Mateo reunió todos los elementos para presentar los cargos: intento de asesinato, homicidio imprudente, por la muerte del relojero fraude, de seguro falsedad documental. Catalina también fue imputada como cómplice. El juicio aún no había comenzado, pero los medios se enteraron pronto. Empresario granadino, detenido por intentar asesinar a su esposa con un reloj envenenado. Mi nombre apareció en titulares, en programas de la tarde, en foros anónimos donde la gente debatía si yo había sido demasiado ingenua o una heroína. No respondía nada. Solo quería paz y justicia. Durante esos días muchos amigos me escribieron, algunos sorprendidos, otros avergonzados por no haber notado nada. Pero hubo uno que no me contactó jamás. Sergio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una carta. Tal vez sabía que ya no podía convencerme con palabras. Tal vez sabía que el silencio era su única defensa. Pero yo ya no era la misma. No era la mujer que sonreía al recibir relojes bonitos. Era una mujer que había escapado de su propio entierro y no pensaba retroceder. La primera audiencia fue programada exactamente un mes después del arresto. El caso, con su mezcla de traición, intento de asesinato y un reloj envenenado, se había vuelto mediático. Cada cadena de televisión tenía un reportero asignado. Cada portada de periódico sensacionalista llevaba su rostro. Pero yo no fui. No asistí a ninguna sesión del juicio. No porque no quisiera enfrentar a Sergio, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que ya lo había enfrentado donde más dolía, en su propio juego. Lo descubrí, lo expuse, lo destruí sin necesidad de levantar la voz. Isabel sí asistió a todas las sesiones como mi representante legal. Me mantenía informada de todo, y cada vez que me leía un fragmento de las declaraciones, algo dentro de mí sanaba. Sergio alegó inocencia, por supuesto. Dijo que el reloj lo había encargado como una sorpresa, que no tenía idea del contenido oculto, que él solo quería regalar algo especial. Catalina, en cambio, cambió su versión 3 veces. Primero negó todo, luego dijo que era un regalo de empresa, y finalmente alegó que no sabía nada del plan. Pero no les creyeron. Las pruebas eran demasiado claras. El diario del relojero, el correo, el testimonio de doña Elena, la cápsula extraída del informe toxicológico que confirmó que se trataba de talio. Todos los caminos conducían a una verdad brutal. Sergio había planeado asesinarme lentamente, silenciosamente, con elegancia. El juicio duró casi 3 meses. Hubo peritos expertos, reconstrucciones. Incluso presentaron un modelo 3D del mecanismo del reloj ante el jurado. Durante las últimas sesiones, Isabel me dijo algo que no olvidaría nunca. Él no mira a nadie. Mantiene la vista baja, como si ya supiera que todo terminó. No sentí lástima. Sentí justicia. Cuando la jueza pronunció el veredicto, la sala estaba en completo silencio. Sergio Ortega Ramírez se le declara culpable de intento de homicidio agravado, homicidio imprudente, en perjuicio del señor Joaquín Guerrero, y fraude en grado de tentativa. Se le condena a 25 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción de pena en los primeros 15.
25 años, una vida entera, la vida que él quiso quitarme. Catalina recibió 5 años por complicidad. Su familia trató de apelar. No sirvió de nada. Cuando la sentencia se hizo pública, los mensajes llegaron en oleadas. Gente que no veía desde el colegio, colegas de universidad, incluso desconocidos, que me escribían por redes para darme fuerza o contarme que habían vivido cosas similares. Algunos me llamaron valiente, otros superviviente, pero yo no me sentía ninguna de las dos cosas. Solo me sentía libre. Las semanas posteriores al juicio fueron extrañas. Vivía en pausa como si el reloj de mi vida aún no se decidiera a avanzar. Cada vez que sonaba una alarma, cada vez que veía la hora en el móvil, sentía una punzada de memoria. El tiempo ya no era un concepto neutro. El tiempo ahora era una victoria, y decidí no seguir viviéndolo en el mismo lugar donde todo ocurrió. Vendí el piso en el centro, empaqué lo esencial y me mudé a Sevilla. Allí nadie me conocía. Nadie me miraba como la mujer del reloj. Conseguí un trabajo como asesora editorial en una pequeña editorial independiente, donde los libros eran el único drama que importaba. Cambié de número, de corte de pelo, de silencio interior. De vez en cuando, Isabel me llamaba. Seguíamos en contacto. Ella había vuelto a sus casos habituales, pero me decía siempre: «Tu historia, Lucía, es de esas que marcan. Gracias por confiar en mí». Una tarde de abril, casi un año después del aniversario donde todo comenzó, pasé frente a una relojería moderna, de esas donde todo brilla y nada guarda secretos. Entré sin pensarlo. El vendedor me mostró varios modelos, algunos demasiado ostentosos, otros simplones, hasta que encontré uno que no era hermoso, ni antiguo, ni especial, pero era mío, digital, seguro, transparente, sin trampas. Lo compré. Al salir me lo puse en la muñeca izquierda. Sentí el peso ligero, honesto, y por primera vez desde hacía mucho tiempo miré la hora sin miedo. Eran las 14:47, y por fin el tiempo volvía a ser mío. Sevilla me recibió con un sol tranquilo y calles que no parecían tener prisa. No era solo otra ciudad, era otro comienzo. Dejé atrás Granada, la casa donde compartí 7 años de mi vida con un hombre que quería borrarme del mundo. Dejé también los recuerdos oscuros, los cuchicheos, los titulares y hasta los olores de aquella cocina donde tomábamos café sin saber que cada sorbo podía ser el último. Alquilé un pequeño ático en el barrio de la Alameda. No era lujoso, pero tenía una terraza que miraba a los tejados viejos y naranjos que florecían incluso en invierno. Era todo lo que necesitaba, un espacio nuevo para una vida nueva. Empecé a trabajar como correctora editorial freelance. Ya no daba clases, ya no hablaba frente a decenas de alumnos. Ahora leía en silencio, editaba manuscritos, redescubría mi amor por las palabras. No necesitaba más voces, necesitaba volver a escuchar la mía. Al principio todo era extraño. Me despertaba esperando escuchar la voz de Sergio en la cocina o el sonido de sus zapatos italianos contra el suelo. A veces soñaba con el reloj, con su mecanismo lento, su cápsula venenosa. Me despertaba empapada en sudor. Pero con los días, las pesadillas empezaron a espaciarse y el miedo dejó de tener tanto espacio en mi pecho. Empecé a caminar por la ciudad, a hablar con desconocidos, a sentarme sola en cafés, sin sentirme juzgada. Incluso me apunté a un taller de escritura autobiográfica, donde conocí a otras mujeres que también cargaban con pasados complejos. Una de ellas, Clara, me dijo una frase que nunca olvidaré. Hay historias que te rompen, pero también hay otras que te reconstruyen. Y a veces son la misma.
Esa noche lloré como no lloraba desde el juicio, pero no fue un llanto de rabia ni de dolor. Fue de alivio, como si por fin me estuviera permitiendo ser quien era con todas mis cicatrices. Un año exacto después de aquel aniversario, decidí hacer algo simbólico. Fui a una joyería del centro y me compré un reloj. No era vintage, no era caro, era moderno, práctico, digital. Elegí uno con correa de silicona, color gris claro, sin adornos. El vendedor me preguntó si era para regalo. Sí, respondí, para alguien que sobrevivió al tiempo. Salí de la tienda con el reloj puesto. Caminé hasta el parque de María Luisa, me senté bajo un árbol y miré la hora. 16:13. Nada pasó. No hubo mareos, ni palpitaciones, ni terror escondido en el metal. Solo el tic silencioso de mi propia respiración, marcando el ritmo de una vida que volvía a ser mía. En mi bolso llevaba un cuaderno. Lo abrí y escribí: este reloj no mide minutos, mide decisiones. Marca cada instante en el que no me rendí, cada paso que me aleja de una historia escrita por otro, y cada segundo que me acerca a mí. Cerré el cuaderno y sonreí. No necesitaba venganza, no necesitaba revancha. La justicia ya había hecho su parte. Yo, Lucía Márquez, estaba viva, y eso era suficiente. Desde entonces, he aprendido a convivir con el silencio, con la soledad elegida, con los espacios vacíos que ya no me asustan. No tengo pareja ni la estoy buscando. Me tengo a mí, y eso por ahora es más que suficiente. A veces, cuando camino por Sevilla y el sol me da en la cara, pienso en todas las mujeres que han sido traicionadas por alguien que amaban, en las que no tuvieron tiempo de escapar, en las que no tuvieron voz. Y me prometo en silencio que si algún día mi historia sirve para salvar a otra, entonces todo habrá valido la pena. Una vez más miro el reloj. 17:08. Hora de seguir viviendo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Lucía fue demasiado confiada? ¿O simplemente fue víctima de un plan tan perfectamente calculado que nadie lo habría visto venir? Déjame tu comentario abajo. Quiero saber si tú también sentiste esa tensión, ese nudo en el pecho cuando todo comenzó a desmoronarse. ¿Qué habrías hecho tú si alguien a quien amas te regala algo que podría matarte? Y si alguna vez has pasado por una traición, así, ya sea de pareja, familia o incluso amigos, este es tu espacio. Aquí nadie te juzga. Aquí solo queremos que sepas que puedes salir, puedes sanar y puedes volver a empezar como Lucía. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Cada semana traemos historias basadas en hechos reales, tan impactantes, que parecen salidas de una película, pero son la vida misma. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.